El pasado 23 de diciembre por fin presentó resultados del año fiscal 2024 Fontaine-Pallot. Tenemos que tener en cuenta, a efectos de los números de este vídeo, que el año fiscal de esta empresa acaba en agosto. En resumen, es una empresa francesa que cotiza en el Euronext París y que básicamente se dedica a la fabricación de catamaranes y de otras embarcaciones de recreo monocasco, ya sean de motor o de vela. Os traigo esta valoración porque recientemente el precio de las acciones ha estado en caída libre, mientras sus fundamentales parecen estar yendo bastante bien. Gran parte de estas caídas se deben a la incertidumbre política que existe actualmente en Francia, sobre todo por las elecciones de este verano, la posterior moción de censura del primer ministro Michel Barnier y las débiles predicciones macroeconómicas, entre otros. Luego lo comentaremos, pero un tema interesante es que del total de facturación, y dependiendo del periodo analizado, los ingresos que provienen de Francia rondan entre el 17 y el 10%. También es importante mencionar que la empresa está en el sector de lujo y por tanto no está expuesta al ciclo económico como pueden estar otros sectores, como por ejemplo el de embarcaciones de recreo de menor tamaño o de menor eslora. Hablando del impacto de la política, si vemos el gráfico del CAC 40, que es el principal indicador de la bolsa de Francia, empezó el año alrededor de los 7.500 puntos y para el día que se habían adelantado las elecciones cerraba en los 8.000 puntos, lo que supone una subida de cerca del 6,2%. Y vamos a cerrar el año en torno a los 7.200 o 7.300 puntos, o sea, una caída de casi el 9% desde esos 8.000 anteriores. Si hacemos la comparativa con Fontaine-Pallot, lo que vemos es que llevaba un rally de un 29% en el año para luego caer prácticamente un 30%. Volviendo al tema que nos ocupa, los últimos resultados de Fontaine-Pallot han sido récord para la compañía y por eso parece que sus acciones pueden estar infravaloradas, al menos según los parámetros habituales de valoración por comparables. Antes de ir al ordenador y ver el análisis, quería hacer un par de aclaraciones. La primera es que en este vídeo no voy a explicar como tal el negocio de la compañía, o sea, los modelos de barcos que tienen, la localización de sus astilleros, etc. Para lo que os dejo en la descripción del vídeo una tesis de un chico que se llama Pedro en la que explica todo con bastante detalle. La segunda aclaración, en línea con la anterior, es que la empresa cumple con gran parte de los criterios que hacen interesante una inversión, pero tampoco entraré en el detalle de todos ellos porque también se explican en la tesis que acabo de mencionar. Un tema que sí que quiero recalcar es que la empresa sigue manteniendo sus orígenes familiares, con los fundadores o sus familias aún al frente desde que se creó la empresa en 1976. Como vemos, su participación actual es de prácticamente el 54%, lo que siempre es una buena señal de alineación con los accionistas y por tanto una buena señal para invertir. Como siempre os recuerdo que esto no son recomendaciones de compra o venta. Y dicho esto, nos remangamos y aquí. Bueno, pues vamos allá. Si me olvido de algo de la información que quiero decir en este vídeo, lo pondré en la descripción. Entonces, lo que podemos ver, para empezar, es que Fontaine-Pallot viene creciendo a unas tasas anuales del 20%, del 21%, y el único año de decrecimiento fue 2020. Uno de los temas importantes y donde la empresa pega un salto de facturación es en 2018 cuando adquieren Dufour Yachts. Entonces, esta es una empresa que hace veleros. Hasta el momento ellos hacían catamaranes y monocascos a motor. Y eso, pues obviamente les aumentó la facturación hasta pasar los 207 millones. De hecho, en 2018, como la adquisición se cerró en junio, me parece, pues solo entró un mes dentro de la facturación de 2018 y por eso el salto grande se produce en 2019. Como vemos, tienen buenos márgenes EBITDA, más o menos variables, pero en el entorno de las 15, 16 más o menos veces. Y este año 2024, como veremos, ha aumentado un pelín al 17%. Entonces, estos son los datos históricos de TIKR. Aquí vemos una caída también importante en el beneficio, pero es por un tema de las depreciaciones y amortizaciones. Así que en principio el beneficio neto fue un poco superior. Y luego lo que tenemos aquí es las estimaciones de 2024. Tenemos el primer semestre, que son los datos reales, y este segundo trimestre son los datos míos proyectados. Es cierto que los ingresos sí que son los reales, porque ellos sacaron en octubre un trading update, por decirlo de alguna forma, en el que decían ya la facturación que estimaban para el año, pero no habían dado más información de la cuenta de pérdidas y ganancias ni del balance y demás. Yo lo que estimaba era un EBITDA para final de año de 66 millones, EBIT de 48 y un beneficio de 21. Y luego, en cuanto al flujo de caja operativo, de 66 millones, que menos el CAPEX, pues sería un flujo de caja libre de 51 millones.
Esto es bastante importante por algo que comentaremos luego, una vez que el 23 de diciembre pasado han sacado los datos ya del año terminado. Aquí hay un tema también interesante, que es que dentro del desglose de los ingresos de la compañía y también en relación con esto de la adquisición, el 70% de los ingresos son las embarcaciones que venden, que son de marca propiamente Fontaine-Pajot, y luego siguen desglosando las de Dufour por separado, que suponen el 28%. Otro de los puntos interesantes es la conversión de caja, es decir, cuánta parte del EBITDA acaba convirtiéndose en flujo de caja. Y como vemos aquí lo he hecho con el flujo de caja operativo, sin quitar el CAPEX, pero bueno, serían números bastante altos igual, porque el CAPEX es bastante bajo, pues son tasas de algunos años de bastante más del 100%. Otro tema interesante es ver la cotización de la acción. Como podemos ver, en 2018 llegó a tocar un máximo de 150,5 y es un precio que volvió a tocar en 2021, y en este último rally prácticamente estaba llegando hasta que sucedió lo de las elecciones. Si eliminamos el 2020, donde el COVID, donde prácticamente todas las acciones en todas las geografías cayeron muchísimo, veríamos cómo la cotización de la acción ha hecho suelo en, yo he puesto aquí 87,2, en el entorno de los 87 euros, en 1, 2, 3, 4 y 5 ocasiones. De hecho, esta última ocasión, esto es un gráfico semanal, pues fue hace un par de semanas. Es curioso aquí que también quiero remarcar la caída debida a las elecciones, luego que en octubre sacaron el dato de los ingresos, lo que comentaba antes, y sin embargo el mercado no reaccionó tampoco demasiado positivamente. Si hacemos un poco de zoom y ponemos un gráfico diario, aquí se puede ver lo que comentaba antes de la caída, incluso después de haber presentado ese dato de crecimiento de ingresos. Y luego otro tema interesante es que esta empresa tiene un número de acciones bastante pequeño, son 1.700.000, con lo cual también hay muy poca liquidez y el volumen negociado a diario es enano. Y de hecho, una cosa curiosa es que el volumen tuvo un pico, creo que se compraron y vendieron 14.700 acciones el día 23, y sin embargo el precio prácticamente no se movió a ninguna parte. En esta diapositiva lo que he hecho es, en vez de sacar los datos de TIKR, coger los que presenta la propia compañía todos los años a final de año. Entonces aquí hay un tema muy interesante y es el tema de la deuda. La primera vez que me fijé en la empresa es porque un tipo comentó que a raíz de las caídas que se habían producido por las elecciones, la empresa estaba cotizando a una vez la caja. ¿Qué quiere decir que cotice por una vez la caja? Que todas las acciones se están valorando por lo que ya tiene la compañía, no por su potencial de generar dinero a futuro. Aquí hay un tema que en estas últimas cuentas salió este dato de 44 millones de besoin en fonds de roulement, o como se diga, que es el working capital, y entonces otras deudas. Esta parte de las que no son de clientes, 117, y que bajen a 78. O sea, una diferencia de más o menos 39 millones de euros. Por esta variación, es decir, unas deudas que tenían pendientes y que han pagado, este working capital se ha vuelto negativo en menos 44, porque ahí también hay que tener en cuenta la variación de clientes y de proveedores. Y entonces, si lo quitamos, el flujo de caja libre nos cae a 8 millones, y si a eso le restamos los 18 millones que han hecho de CAPEX, nos ponemos en un flujo de caja negativo de menos 10. Esto es muy importante porque si lo miramos en cualquier otra plataforma y lo miramos de una manera rápida, pensaremos que es que el flujo de caja se ha desmoronado y la imagen que podría dar de la empresa es muy negativa. Y sin embargo, la capacidad de generación de caja sigue estando muy bien, porque de hecho han hecho un flujo de caja operativo de 52 millones. Y si no tuviéramos en cuenta ese repago de deuda, el flujo de caja libre habría sido muy superior. Entonces yo lo que he hecho, por ser conservador también, es incluir todos los años esas deudas dentro de la deuda total a efectos de calcular tanto el Enterprise Value como la deuda financiera neta sobre EBITDA, porque también en otras plataformas parece que es que no tiene ninguna deuda, y a mí me parecía conveniente añadirlo. Y de esa manera, como vemos aquí, también ese efecto del working capital no ha sucedido en otros años porque no estaban pagando las deudas, como vemos aquí en 2021 y 2022. Donde creo que se ve claramente la infravaloración es en esta parte de aquí, donde pongo el precio mínimo y el precio máximo al que ha cotizado la compañía en cada año. Entonces, como podemos ver, el precio mínimo no ha variado prácticamente desde 2017-2018 y el precio máximo prácticamente tampoco.
Con lo cual, ¿qué es lo que genera? Que si tus datos financieros siguen creciendo y el número de acciones se mantiene estable y la deuda financiera neta más o menos se mantiene estable, al final cada vez los múltiplos se van a ir comprimiendo. Entonces, es lo que vemos aquí, que prácticamente tanto desde el punto de vista de los precios mínimos y máximos, cada vez la compresión de múltiplos ha sido mayor en todos los casos. Y aquí, efectivamente, como vemos en el flujo de caja libre, como ahora es negativo, pues el ratio nos da una imagen que quizá no es del todo correcta de la capacidad de generación de flujo de caja de la compañía. Aquí lo que hago también es poner los datos del 2023-2024 con el precio actual, que son 98,2 al cierre. Esa infravaloración también se puede ver si consideramos cómo han crecido los ingresos, el EBITDA y todos los demás datos financieros desde 2017-18 al 2024. Y como vemos, se ha multiplicado por 2,6, 2,7, 3,2, 3,5, etc. Y sin embargo, obviamente, como hemos visto antes, el precio de la acción se ha mantenido igual. Una de las señales que muestra la empresa todos los años en estos datos es la parte de stocks, que son los pedidos a futuro de barcos. Aquí lo que podemos ver, y que lo dice también la directiva siempre en estos informes, es la cantidad de stocks, que lo que señaliza es cómo va a ir el año siguiente. Entonces vemos que hay una correlación bastante alta entre el crecimiento de ingresos y el crecimiento que tienen en stocks, que este último año han dicho que tienen 65 millones. Uno de los temas que me resulta curioso es que tanto esta empresa como algunos de sus comparables están creciendo a tasas muy altas, como veíamos antes en los últimos años, a un 21%. Y resulta que si uno va a los típicos estudios de mercado para el mercado de catamaranes a futuro, lo que se encuentra es con que todos ellos estiman que para los próximos 10 años sea un sector que crezca a unas tasas en torno al 5,2 y 5,7, como podemos ver ahí. De hecho, en esta diapositiva vemos que si tenemos en cuenta la parte de catamaranes, que es el 70% de los 350 millones, y lo calculamos entre los 1,29 billion que supone todo el mercado, la cuota de mercado de Fontaine-Payot está en torno al 19%. Como no tengo una visibilidad del negocio enorme, porque aparte no trabajo en la empresa, mi gran esfuerzo es en encontrar acciones que estén a precios, al menos en apariencia, puedan ser precios de derribo. ¿Por qué lo digo? Porque ahora mismo la compañía no ha dado las guías para el próximo año. Y lo digo para que el que quiera se lo apunte. Es el próximo 15 de enero darán pues eso, su plan estratégico y las nuevas perspectivas para el año. Con respecto al tema de los analistas, como es una small cap francesa, pequeña y que tiene poco seguimiento, pues prácticamente hay dos analistas y bueno, su precio medio de la acción son 164,5, que lo podemos tomar como una referencia o no de lo que puede valer la acción. Entonces aquí no voy a extenderme muchísimo con respecto a los comparables, pero si sacamos a sus principales comparables podemos ver que al menos hay algo raro o hay una infravaloración en las acciones de Fontaine-Payot, porque lo que vemos aquí es que si sacamos los datos de Enterprise Value, ingresos, EBITDA y el PER, y sacamos también la tabla de la media, la mediana y el mínimo, podemos observar perfectamente que ahora mismo, con la cotización actual, Fontaine-Payot es la que cotiza más bajo en términos de múltiplos con respecto a todas. Y eso que, como hemos visto antes, no es una empresa que tenga márgenes pequeños, crecimientos pequeños y un endeudamiento enorme. Así que bueno, yo tampoco quiero en este vídeo dar un precio objetivo, pero con respecto a estos números, cualquiera que esté interesado podría llegar a calcularlos por sí mismo. Como siempre, espero que este vídeo os haya resultado útil y si es así, déjamelo saber con tu like, tu suscripción o dejando un comentario. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.